Muy buenas tardes, estamos con la doctora Claudia Hayes. El día de hoy les habla Jorge Daniel Taiza, comisionado del portal de actualidad jurídica IUS 360, para conversar con la doctora sobre el proceso constituyente chileno. Sí, por favor, nos podría dar algunas palabras de bienvenida. Bueno, Jorge, muchas gracias y muchas gracias a Youth 360 por esta invitación. Un gusto estar con ustedes. Como primera pregunta, y haciendo, digamos, una contextualización general, ¿nos podría comentar desde su perspectiva cuáles fueron los motivos y los orígenes del estallido social que dio paso a los procesos constituyentes chilenos? Bueno, evidentemente esto no es una pregunta simple, hay una multiplicidad de factores que llevaron al estallido social, pero lo que yo creo que es importante entender es que el estallido no fue algo que se produjera de manera aislada del resto del proceso político chileno. Nosotros tuvimos desde el retorno a la democracia un creciente proceso de desafección, una caída muy brusca de la identificación con los partidos políticos y también de la participación electoral. Chile estuvo entre los 4 países del mundo que más cayeron en participación electoral en los primeros años después del retorno a la democracia. Y después de ese aumento de la desafección y de ese distanciamiento de los partidos de sus bases sociales, lo que surgió fue un gran ciclo de política contenciosa. Y desde mediados de los años 2000, empezaron a surgir movimientos sociales que no habíamos visto en Chile, con una fuerza y con una adhesión ciudadana muy grande. En temas, por ejemplo, de medio ambiente, movimientos sociales se movilizaron para detener proyectos hidroeléctricos, proyectos de termoeléctrica, otras situaciones dañinas para el medio ambiente, la crisis del agua en un contexto de sequía. Y después de los movimientos sociales vino muy fuertemente, los movimientos ambientales, vino muy fuertemente el movimiento estudiantil. El año 2006 se produjo lo que en Chile se llamó la Revolución Pingüina. Los estudiantes chilenos usan unos uniformes que los hacen parecer pingüinos. Entonces se les dice despectivamente pingüinos a los escolares. Y estos eran chicos y chicas de 14, 15 años que se tomaron los liceos y que demandaban un cambio profundo en el modelo de la educación pública y de la educación particular subvencionada, demandando el fin del lucro, el fin de la selección de las escuelas, y ese movimiento social logró cambios políticos que los partidos no habían logrado anteriormente. Y además generó una gran adhesión ciudadana. Y después del movimiento estudiantil secundario, que eran, como digo, jóvenes de los últimos años de la escuela, vino el movimiento de la educación universitaria el año 2011. Muchos de los dirigentes del 2011 venían de las manifestaciones del 2006, eran jóvenes que habían estado en las protestas como escolares y ahora estaban en las protestas como líderes universitarios. Y esa generación, digamos, fue parte de lo que se llama un ciclo de política contenciosa, donde unos movimientos sociales reforzaron a otros y surgieron muchas movilizaciones en temas como la crisis del sistema de pensiones. Las pensiones en Chile son bajísimas, surgió un movimiento muy fuerte contra las aseguradoras de fondos previsionales de capitalización individual, surgieron movimientos por la educación, movimientos por la vivienda, es decir, movimientos por demandas sociales. Y un tercer grupo de movimientos sociales que surgió, como decía, primero ambientalistas, luego demandas redistributivas que tienen que ver con servicios sociales y con derechos sociales como salud, educación, pensiones, vivienda. Y luego un tercer grupo tiene que ver con reconocimiento. Surgió una gran movilización social en torno al reconocimiento de grupos excluidos, particularmente la movilización feminista fue enorme. El año 2018 hubo un movimiento feminista gigantesco en todo el país contra el abuso sexual y el acoso sexual, por derechos de las mujeres, por ejemplo, la representación política y una serie de reivindicaciones feministas, y también movimientos de la diversidad sexogenérica por el reconocimiento y los derechos de las minorías sexuales y de género, y también de movimientos indígenas. También hubo una demanda de reconocimiento indígena. Entonces, hubo por más de 10 años una gran movilización social que yo diría que desembocó en el estallido social. El estallido social de alguna manera no tenía una agenda, la demanda del movimiento del estallido social era dignidad, queremos dignidad. ¿Qué significa dignidad? Bueno, dignidad significa reconocimiento, significa derechos sociales, significa derecho a medio ambiente limpio. Es decir, yo creo que convergieron todos estos movimientos sociales en un estallido mucho más difuso, sin una agenda concreta, sin una conducción, que fue el estallido social. Muchas gracias por su respuesta, profesora Hayes. Y ahora quería consultarle sobre por qué se desenvolvió de esta manera los dos procesos constituyentes que finalmente resultaron en la no aprobación de estas dos propuestas.
Bueno, yo diría primero, para partir con una nota optimista, que yo creo que es una buena señal que Chile haya podido canalizar institucionalmente estas demandas sociales. Tuvimos un estallido social que puso en jaque al gobierno y sin embargo el gobierno no cayó, el gobierno resistió, las instituciones siguieron funcionando y se logró hacer este acuerdo el año 2019 para abrir un proceso constituyente con una serie de hitos electorales, con un plebiscito de entrada donde un 80% de la gente dijo que quería una nueva constitución, es decir, hubo una clara señal de voluntad de cambio político y de un cambio profundo, y también un 80% dijo que no quería que esa constitución la hicieran las personas en el Congreso, querían que fuera no una comisión mixta, sino una convención constitucional completamente electa. Sin embargo, el proceso en el camino tuvo mucha dificultad para mantener la sintonía con la ciudadanía. Si bien la gente quería cambio, ese cambio no se expresó en un proyecto que concitara adhesión. Tuvimos otros problemas que no se pueden explicar quizá en tan breve tiempo, que tienen que ver con las reglas electorales. Pasamos del voto voluntario al voto obligatorio y eso cambió el electorado que eligió la convención respecto del electorado que tenía que ratificarla. Pero también la forma en que funcionó la convención a la gente no le gustó, hubo muchas reivindicaciones particulares y no hubo capacidad de construir de alguna forma un relato común, una constitución de unidad, una constitución que presentara un proyecto claro al país, y entonces la gente, ante la incertidumbre, rechazó esa propuesta, se inició un segundo proceso, de nuevo se eligió un nuevo órgano constituyente, el primero había quedado cargado muy a la izquierda y además muy a los independientes, 2/3 de la convención constitucional eran personas sin militancia partidaria, y en la convención constitucional, el Consejo Constitucional, perdón, el del segundo proceso, por el contrario, quedó muy cargado a la derecha. El principal grupo político fue un partido nuevo que nació el año 2019, que se llama el Partido Republicano, de extrema derecha, incluso a la derecha de los sectores de la derecha tradicional. Y esa propuesta tampoco concitó el apoyo y la adhesión de la ciudadanía y por lo tanto los dos textos finalmente fueron rechazados en los plebiscitos finales de ambos procesos. Muchas gracias nuevamente por sus reflexiones, profesora. Y dado este desenlace, ¿cuál considera que es el camino a seguir por parte de este proceso constituyente? Y finalmente, ¿cuáles son los retos para la democracia chilena en ese sentido? Bueno, yo creo que lo que nos demostró todo este largo proceso, que tuvo muchas innovaciones, tuvo aspectos bien interesantes de participación, primera vez que había iniciativas populares de norma en Chile, tuvimos mecanismos de participación directa, audiencias públicas, consultas, mini públicos, o sea, todo lo que dice la literatura sobre participación se puso en movimiento. Y yo creo que la lección que nos dejó este proceso es que los problemas estructurales no se pueden resolver, los problemas estructurales de la política no se pueden resolver con fórmulas mágicas. Ni los expertos, ni los independientes, ni la participación directa pueden subsanar un sistema con tanta desafección, tan fragmentado y con tanta incapacidad de concitar adhesión. Entonces yo con lo que yo me quedo de esto es con la necesidad de fortalecer los partidos políticos, fortalecer a la sociedad civil, fortalecer el debate público democrático, tratar de mejorar la calidad de la política a la vieja usanza, digamos, las formas tradicionales en las que entendemos la democracia. Yo creo que no hay atajos, como dice Cristina Lafont, y eso, no nos queda más que tratar de fortalecer la democracia. Sí creo que tuvimos una oportunidad de tener un gran debate nacional que dejó algunas lecciones, del que se aprendieron cosas, y además tenemos un repositorio de discusiones políticas que están ahí. No fue todo tiempo perdido, los anteproyectos están ahí, los debates legislativos están ahí, y ahora, bueno, en la academia y en la prensa estamos todavía procesando lo que hemos vivido en el país estos tan intensos últimos años de discusión constitucional. Muchas gracias nuevamente, profesora. Quizás podría brindarnos una reflexión final a todos los estudiantes de Derecho y de Ciencia Política, en este caso desde el Perú, que también vimos siempre con mucha expectativa cómo se desenvolvió el proceso constituyente chileno. Bueno, yo, si les puedo mandar un mensaje, yo siempre pienso que uno tiene que ver cuál es su ámbito directo de incidencia en fortalecer la democracia. Yo como profesora trato de poner mi granito de arena en fortalecer la democracia y estoy segura que todas las estudiantes y los estudiantes de ciencia política y de derecho tienen una contribución importante que hacer al país en fortalecer la democracia con sus contactos directos, en hablar estos temas, en contribuir al debate público informado. Los estudiantes y las estudiantes en Chile fueron muy activos en todo este proceso, entregaron mucho al país y yo creo que también recibieron mucho de vuelta, aprendieron mucho. Nosotros en la Escuela de Ciencia Política tuvimos muchos estudiantes participando de los órganos constitucionales como ayudantes, como asistentes. Fue una gran experiencia formativa y yo creo que eso es algo que se puede aprovechar y de lo que se puede aprender en distintos contextos. Muchas gracias y con esto daríamos por concluida la entrevista. Ha sido un placer tenerla para IUS 360 y ojalá podamos colaborar con usted en otra oportunidad. Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Gracias.